¿Vamos? ¿Estamos listos? Vamos a ver la estructura de la Biblia. Cómo está formada la estructura de la Biblia. Es interesante esto. Habíamos visto al principio que la Biblia es un libro que se escribió en 3 idiomas: hebreo, algunos pocos versículos de arameo, todo esto en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en el griego. No en el griego clásico, sino en el griego del pueblo. El griego koiné, o algo así, ya lo vamos a buscar bien. El griego del pueblo, el que se leía masivamente. Pues bien, que demoró un periodo más o menos de 1600 años en escribirse. Moisés comienza a escribir en el año 1500 a.C. y termina por allí, por el año 100 ya de nuestra era. Del 1500 al 100 tenemos más o menos esos 1600 años. Esto se divide, la formación o la estructura de la Biblia, en 3 periodos muy definidos. Uno que se llama paleotestamentario. Acuérdense que la palabra paleo significa viejo, antiguo. Paleontología, por ejemplo. Paleografía, que vimos recién, ¿ve? Entonces, paleotestamentario, es decir, el periodo del Antiguo Testamento. Ese periodo llevó como 1100 años, desde Moisés hasta Malaquías. Después está el neotestamentario. La palabra neo significa nuevo. Y ese periodo llevó casi un siglo. Se escribieron los evangelios. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. No sé, pero después se escribió Mateo y se escribió Lucas. No sé cuál segundo, si Mateo o Lucas. Pero sí sé cuál fue el cuarto, el de Juan. Ah, yo creí que decía quién es. No, bueno, yo estoy más adelantado que usted, lo que estoy diciendo ahora. Zapata, si no la gana, la empata. No. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y después se escribieron 2, Mateo y Lucas. ¿Cuál segundo? ¿Cuál tercero? No sé, no me acuerdo ahora. Mateo fue el segundo. Y después el último sí lo sé, Juan. El evangelio de Juan. ¿Qué me decía usted? Volvamos a lo que estamos viendo. Los periodos. Bueno, el primer periodo, no, hay que esperar un rato. El primer periodo es el paleotestamentario, el periodo en que se escribió el Antiguo Testamento, que más o menos son 1100 años. Después se escribió el Nuevo Testamento, y ese es el neotestamentario. Y el segundo periodo está en el medio, como un sándwich. Porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un espacio de tiempo. Es lo que se conoce como intertestamentario, entre los 2 testamentos. Ese periodo duró aproximadamente 400 años y fue un periodo donde no se escribió nada, fue un periodo de silencio total por parte de Dios. El último profeta que habló fue Malaquías. Ahí está, si ustedes ven la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Aunque, no necesariamente, en este caso sí, pero los libros de la Biblia no están escritos o colocados de manera cronológica. El libro de los Salmos es muy anterior al libro de Esther, de Esdras y de Nehemías. Sin embargo, Esther, Esdras y Nehemías, en el orden que están colocados, están mucho antes que Salmos. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, entonces tenemos esos 3 periodos. El periodo intertestamentario es un periodo interesante en la historia. Por ahí aparecen los macabeos, que fueron los que se rebelaron contra Antíoco Epifanes. ¿Escucharon hablar de ese fulano ustedes, de ese señor? No, bueno, no importa. Pero sería bueno. ¿Escucharon hablar de la... ¿cómo que se llama esto? ¿De la abominación desoladora? Tampoco. Bueno, ya van a escuchar. Si siguen mirando la iglesia, van a escuchar. Está en el libro del profeta Daniel eso. Pero lo dejemos acá. Muy bien. El periodo intertestamentario. En ese periodo se tradujo la Biblia en Alejandría, Egipto, aquellos 70 eruditos hebreos, del hebreo al griego.
en el año 250 antes de nuestro Señor Jesucristo. Es la que se conoce como la Septuaginta, de los 70, ¿ves? Septuaginta. Bueno, y el periodo neotestamentario, ya saben, el Nuevo Testamento. Los nombres de la Biblia. La Biblia tiene varios nombres. No era primeramente el nombre Biblia, ese nombre aparece en el siglo II de nuestra era. Se le llamaba la ley de Jehová, la ley de Moisés. Así le solían llamar los antiguos, hebreos, israelitas. Pero también en el Nuevo Testamento le llaman las Sagradas Escrituras o simplemente las Escrituras. Nuestro Señor Jesús y los apóstoles le llamaban las Escrituras. Y también le llamaban la ley y los profetas, nuestro Señor Jesús. Aunque la antigua Biblia, es decir, la hebrea, la que tenía Jesús, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, si usted consigue hoy una Biblia hebrea, esa está dividida en ley, profetas y escritos. Ya quizás lo veamos ahora. Muy bien. Jesús entonces y los apóstoles le llaman mucho las Escrituras. La palabra de Dios también habla en Lucas 5:1, ahí tiene un ejemplo, ¿no? La palabra de Dios. Y Biblia se le puso en el siglo II. Biblia viene la palabra griega biblos, que significa libros. La Biblia es el libro, aunque tiene 66, la que tiene en la mano. La que tiene el arzobispo tiene un poquito más, porque tiene otros libros en el Antiguo Testamento que nosotros no tenemos. Otros libros como el libro de Judith, de Tobías, Macabeos 1 y 2. Esos libros son considerados apócrifos. No significa que sean libros perversos, no, pero no inspirados por Dios. ¿Amén? Bueno, por eso no están en el canon de nuestras traducciones. El Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras católico-romana tiene 27 libros, igual que el nuestro. ¿Está bien? Muy bien. Así que esos son los nombres de la Biblia. También es el libro, por eso en el punto F dice el libro de los libros. El libro, a pesar de que son 66, es tan perfecta su unidad que se considera el libro. El punto 3 en la página 29 dice el enfoque de la Biblia, y ya lo vimos el enfoque de la Biblia. Es eso que vimos cuando empezamos la clase hoy. El enfoque de la Biblia es Dios, el hombre, Jesucristo, la salvación. Ahí está reiterado eso mismo. ¿Está bien? Ahí ese enfoque de la Biblia está eso mismo. Bueno, vamos a ver cómo se divide una Biblia. ¿Cómo está dividida la Biblia? Bueno, la Biblia está dividida por divisiones que son obvias, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso siempre se estuvo dividido así, siempre. Y está dividida además en libros, ¿está bien? Los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero además la Biblia está dividida en capítulos y está dividida en versículos. Pero eso es muy posterior. Los escritores de las Sagradas Escrituras no la dividieron en capítulos y en versículos. Ellos simplemente escribían. Inclusive, hay Biblias que están divididas en diferentes títulos. Hay párrafos completos que tienen un título, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, el endemoniado gadareno. De tal versículo habla del endemoniado gadareno y después dice, no sé, la alimentación de los 5.000. Pero esas cosas no estaban en un principio, ni siquiera ponían punto. Imagínate vos, era todo continuado. Sí estaba dividido en libro, pero el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Imagínate si yo o cualquiera decía, bueno, vamos a leer en el rollo. A ver, vamos a buscar ahí donde dice florecerá el desierto. ¿Dónde estará eso? ¿Qué sé yo? Si no tengo capítulo, no tengo versículo. Qué difícil encontrarlo. Hoy, gracias a Dios, porque hubo alguno que se le prendió la luz de parte de Dios, le puso capítulo y le puso versículo. Aunque lo haya dividido mal, pero no importa, por lo menos lo podemos encontrar con facilidad. Es la dirección, el código postal y la dirección de tal palabra
tal capítulo y tal versículo, ¿entiende? Pero eso fue muy posterior, esa división. Por ahí ustedes tienen quien la dividió, un tal Langdon. En la página 32 está, miren. En el año 1227, Esteban Langdon, profesor de la Universidad de París y arzobispo de Canterbury, fue el primero en dividir toda la Biblia en capítulos. El primero en dividir toda la Biblia, porque antes otros ya lo habían intentado. Pero este fue el primero en dividir la Biblia en capítulos. Después los versículos en el año 1551. Mire, ahí está. Un tal Robertus Stephanus, impresor y humanista francés. Publicó el primer Nuevo Testamento griego en versículos y en el año 1555 la primera edición de la Vulgata en el capítulo y versículos. La Vulgata latina, la que tradujo Jerónimo. Córdoba de la Nueva Andalucía festeja el día de San Jerónimo. Ese Jerónimo, el que tradujo la Biblia desde la Septuaginta, desde ahí la tradujo, al latín. De hecho, que la Iglesia Católica hasta hace algunos años atrás era en latín. Y eso, la Biblia es en latín. Muy bien. Esa fue la primera Biblia impresa. Gutenberg en su imprenta, la primera Biblia que imprimió fue esa. ¿Está bien? Bueno, después vinieron otras traducciones. Ya vamos a ver algo de eso. La división del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahí, estamos en el capítulo... ¿dónde estábamos? Los testamentos. Las divisiones de la Biblia, bueno. Muy bien. Vamos a la página 30. Y acá vamos a ver cómo se divide. Por eso yo le dije, no es cronológicamente. Si fuera cronológicamente, no tendría que estar ordenado en el tiempo que se... Por eso vas a leer parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, sobre todo, que te habla de una cosa que... Y después te habla de cosas que pasaron antes. ¿Cómo es esto? ¿No? Uno... Por ahí se le hace un nudo en la cabeza. Pero no está escrita cronológica o acomodadas cronológicamente. Hay dos sistemas. Uno es el sistema hebreo. El primero, obviamente. Y la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, la dividían en eso que yo te dije hace un rato. La dividían en la ley, los profetas y los escritos. En tres grandes bloques. La ley, los profetas y los escritos. Dentro de la ley tenían los 5 primeros libros. La Torá, la ley. Escritos por Moisés. Los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Muy bien. Los 5 primeros libros. Eso eran la ley. Y siguen siendo la ley. ¿Está bien? Después tenía los profetas. Y dentro de los profetas tenía los profetas anteriores. Y también tenía los 12 que le llama. Que son en la Biblia nuestra los profetas menores. Ya lo vamos a ver. Y ahí está el listado. Y dentro de los profetas tienen libros como Jueces, Josué, que para nosotros en nuestra Biblia no están dentro de los profetas. Y después los escritos. Los escritos se dividen en 2 partes. En libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, y en 5 rollos. Ahí tienen escrito, no le estoy diciendo otra cosa que está escrita acá. El Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés. Y libros históricos, en 3 partes, perdón. Los escritos se dividen en 3 partes. Los escritos se dividen en libros poéticos, en rollos y en libros históricos. Dentro de los libros históricos estaba Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. Nosotros a Daniel lo tenemos entre los profetas. ¿Está bien? Pero esa es la división del Antiguo Testamento en el sistema hebreo. El sistema griego. Los judíos que tradujeron la Biblia en el Antiguo Testamento en el 250 a.C., hicieron otra división, hicieron una división temática, por temas. Y ustedes ahí en la página 30 tienen los diferentes libros. ¿Ven que arriba dice Pentateuco? Y los 5 libros, ahí en el negro, en la mancha negra, dice Pentateuco. ¿Lo están viendo o no? Bueno, después dice libros históricos. Entonces es como si fuera una biblioteca, que vos te parás y tenés los estantes.
¿no? Hay un estante que se llama Pentateuco y en ese estante hay 5 libritos, 5 tomos. Uno es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El Pentateuco o la ley, o en hebreo la Torá. Después tenemos los libros históricos y dentro de los libros históricos está Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Note que dije primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Crónicas, porque a veces acá cuando predicamos, quien les habla inclusive, a veces dice, vamos a primera Samuel. No, no es primera Samuel. Primera Samuel sería si fuese una carta. Es el primer libro de Samuel. ¿Está bien? Oiga, no pasa nada. No se me transforme en fariseo por lo que le acabo de decir. No vaya a señalar al predicador, está diciendo primera de Samuel cuando no es así. Pero así está bien. Primer Samuel, segundo Samuel, porque son libros. Primer libro, segundo libro. Bueno, esos libros históricos son 12 en total. 5 el Pentateuco. Dicho que Pentateuco, ya les dije, significa 5. Ahora cuando empiecen a ver Pentateuco 1, se lo van a explicar mejor esto. Libros históricos son 12. Después están los libros poéticos o sapiensales, porque son libros de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Hay mucha sabiduría en esos libros. ¿Vio? Están por temas. Después están, esos son 5 en total. Así que ya vienen 5, 12, 5 más, vamos con 22. Y luego vienen profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son 5, usted lo tiene ahí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los tiene en orden, los estamos leyendo en orden. Desde el Génesis en adelante venimos ordenadamente leyéndolos. Y los profetas menores, que son 12. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos suman 39. Sería muy bueno que usted se aprenda de memoria esta lista. ¿Está bien? Míreme a mí. Y dígame, usted también. ¿Sabe que en la escuela dominical les enseñan esto a los chicos? Como yo no fui a la escuela dominical, tuve que aprenderlo de viejo. Y es más difícil aprender de viejo, ¿eh? Entonces te mandan a buscar el libro de Abdías. Ajá. Anda a encontrarlo. Empecé a buscar por todos lados, no lo encontré el libro de Abdías, pero está ahí, seguro que está. En cambio, si vos sabés que Abdías está Amós, Joel, después viene Abdías, está Jonás después, por ahí está, entonces lo vas a encontrar. Cuando abrís Jonás, no te vas más adelante hasta el Apocalipsis, te vas para atrás porque sabés que está atrás. Pues es importante saber el orden ¿amén? Aunque en estos tiempos modernos nadie trae Biblia, todos miran de la pantalla. Sí. No, ninguna. No significa que porque son profetas menores, pregunta qué diferencia hay entre profetas mayores y profetas menores. No significa que porque sean profetas menores sean su importancia menor. ¿Está bien? Lo que pasa es que los otros libros son unos libros de muchas hojas. Si vos lees el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, Jeremías, Lamentaciones también les escribió Jeremías. Son libros grandes, Ezequiel, son libros grandes. El libro de Daniel tienen muchos capítulos comparados con los otros libros. Pero no significa esto que sean menor en revelación, menor en nada. O sea, lo que escribió un profeta menor es tan importante y tan valioso como lo que escribió un profeta conocido como mayor. Es para dividirlos, nada más. No hay diferencia. Tampoco son años, no es que uno eran viejo y otro eran chico. No, porque a veces un profeta menor que eran chicos. No eran chicos, a lo mejor eran más viejos que los otros. Muy bien. Vamos a ver la división del Antiguo. ¿Algo más con respecto a esto? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Vamos a ver la división del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se hizo siguiendo la versión otra vez de los 70, es decir, temáticamente. Los dirigentes de la iglesia primitiva
lo dividieron de esa manera. Y de esa manera se formó el canon. La palabra canon significa regla, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces dividieron el Nuevo Testamento en un bloque de 4 libros llamados Evangelios. Y ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fíjese que yo le dije que el primero que se escribió fue Marcos, y sin embargo Mateo figura primero en el orden. Bueno, son todos contemporáneos, no habría mucho problema con eso y hablan todos lo mismo. 4 evangelios, qué interesante. 4 evangelios. ¿Por qué no quedó Mateo solo, Marcos solo, Lucas solo, Juan solo? Los primeros 3 se llaman sinópticos y tienen su origen en Marcos, los que le siguen, porque siguen un orden y una sinopsis. Y el de Juan es muy diferente, pero no es tema de esta materia, ya lo van a ver en otra materia eso. El de Juan es muy distinto, es muy diferente. Y ustedes vieron, los 3 primeros más o menos son parecidos. El de Juan es como que se va para otro lado. Habla de otra perspectiva del Señor Jesús. Ahora, que sean parecidos los 3 primeros no significa que sean iguales, porque cada uno escribió desde su perspectiva, de lo que vivió y de lo que experimentó. Todos inspirados por Dios, pero los que escribieron fueron ellos, los hombres. Lo dijimos al principio, ¿no? Entonces vos mirá, por ejemplo, esa pantalla, hace de cuenta que es un cuadro. Tiene 4 lados para que puedas ver la imagen completa, el cuadro completo. Entonces, desde esta perspectiva lo vio Mateo. Y lo escribió desde donde él lo vio. Y está bien. Pero resulta que, no sé, Juan lo vio desde este otro lado, mira. ¿Ve? Juan al cuadro lo vio de acá. Y está muy bien. Y resulta que Lucas lo miró de abajo y el otro lo miró de arriba. Todo está bien. Pero nosotros tenemos el todo. Están los 4 para que veamos el cuadro completo. Amén. Después viene un libro histórico, que es el de Hechos de los Apóstoles. Después vienen las epístolas. La palabra epístola significa cartas. Las epístolas paulinas o las cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Bueno, Hebreo no dice, porque en todas dice, cada carta dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe a fulano, Pablo y Timoteo, Pablo y Silas les escriben, pero a los del Hebreo no dice Pablo en ninguna parte. Sin embargo, por cómo está escrita, los eruditos bíblicos piensan que ha sido Pablo. Todos creemos que ha sido Pablo porque es un conocedor, muy conocedor de la religión judía. Pablo era un fariseo, la conocía muy bien a la religión judía. Y le escribe a los hebreos. Lo que pasa es que si ponían el nombre, aunque a Pablo mucho no le importaba eso, pero corría riesgo la vida de ese individuo. Porque era una carta dura para los hebreos. Por eso si usted lee la carta a los hebreos, que es maravillosa, hay mucho relacionado al Antiguo Testamento, cosas del Antiguo Testamento muy difíciles de entender, pero bastante bien explicadas por Pablo en esa carta. ¿Amén? Muy bien. Y después están las epístolas generales, las cartas generales o las cartas católicas. No católica romana, católica de la palabra universal, tampoco de la universal de Olmos 748. La palabra católica significa universal. ¿Por qué? Porque no está dirigida a lo romano, está dirigida a todos. ¿Entiende? Y esas son las cartas de Santiago, Pedro, primera y segunda carta, Juan, primera, segunda y tercera, y Judas. No es el Iscariote este Judas, ¿saben? Judas no escribió ninguna carta. Este es el otro Judas, este es el Judas Tadeo. Y hay un libro profético que es el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es la palabra revelación. Son sinónimos. Apocalipsis viene del griego, a su vez después viene... En realidad Apocalipsis en español viene del latín, pero el latín lo tomó del griego. Bueno, ¿qué me importa? Me mira algunos diciendo, a mí no me importa eso. Pero significa revelación, significa mostrar, descubrir, correr el telón. Eso significa. Bueno, también en las Biblias dijimos que estaban divididas en estos grandes bloques, en libros, en Antiguo
y Nuevo Testamento en temas, y lo acabamos de ver recién, y también dividida en capítulos, en versículos, en párrafos, que son esos nombres que se le pone, que en algunas Biblias está. También hay notas, hay referencias. Los versículos a su vez se subdividen. Creo que en la primera clase vimos, por ejemplo, no sé, qué sé yo, Génesis 7:4, por ejemplo. Y podía ser Génesis 7:4a o Génesis 7:4b. ¿Qué significa 4a o 4b? El versículo 4 dividido en dos partes. La parte de arriba A, la parte de abajo B. Eso saben cuando se usan, cuando hay versículos muy largos, por lo general, como las divisiones otra vez fueron hechas medio a mano, igual que la de los capítulos, a veces un capítulo se corta y en realidad no se corta nada, sigue la historia, ¿vieron? Tendría que terminar en otra parte. Lo mismo con los versículos cuando son largos. Entonces, tendría que haber terminado ahí y arranca en la mitad de ese. No sé si me explico. Bueno, muy bien. Ustedes tienen también una tabla muy interesante que sería bueno que le peguen un vistazo para que cuando escuchen que dice, bueno, vamos, no sé, al libro de Lamentaciones, no sé cuánto, usted no escriba Lamentaciones 10:25, usted escriba LM.10:25, 10:2.25. Entonces, LM. Punto significa Lamentaciones. 10 es el capítulo 10 de Lamentaciones. 2.13. 13 es el versículo del capítulo 10 de Lamentaciones. Guión 17, que vamos a leer capítulo 10, desde el verso 13 hasta el 17. ¿Se entiende? Creo que ya eso lo saben todos. Pero está interesante porque allí están las abreviaturas, ¿ves? Entonces cuando usted escribe, Génesis GN, Éxodo X, Levítico LB, y así números NN, y así usted tiene todas las abreviaturas. Sería bueno que les pegue una mirada a eso, para que cuando usted escriba no tenga que poner el nombre completo. Deuteronomio, Deuteronomio. Pone DT nomás. No sabe ni escribirlo, pone Deuteronomio, ¿no es cierto? Entonces usted pone DT y usted sabe que DT es Deuteronomio. Amén. Vamos a ver los procesos de la Biblia. Unidad número 2. Después vamos a ir a la guía de estudio, en la próxima reunión, Dios mediante, clase. Fíjense en ustedes de leer en la casa estas cosas. No pretendan acordarse de todo lo que hablamos acá en 40 minutos, es mucho. ¿Alguien levantó la mano? Sí, dígame. La verdad es que no sé, pero sospecho que sí. Me dice si la guía de estudio es lo que le van a tomar. Y le respondo que la verdad no sé, porque nosotros los profesores no hacemos los exámenes. Así que no venga a quejarse con nosotros. Es más, ni los hacemos ni los corregimos. ¿Sabe? Así que no sé qué le van a tomar. Pero sí, yo me sospecho. Si no es por fe, es por sospecha, ¿vio? Que sería bueno que le encuentre respuestas a estas cosas. Muy bien. Vamos a la unidad 2. Vamos a ver el concepto de inspiración, revelación, iluminación. Parecido, pero no igual, diría el pastor Carlos. Bueno, hay dos versículos que nos hablan de inspiración. Hay más, pero hay dos que la nombran directamente. Una es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21, donde dice, ya entrado el capítulo, el versículo, sería B acá, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la palabra inspiración. Inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ustedes tienen claridad, y la palabra inspiración es la palabra griega feromenos. ¿Qué significa? Movidos, impulsados, dirigidos, influenciados. Todo eso es sinónimo. Eso significa inspirar. Dios los motivó, los movió, los impulsó. Eso es, los inspiró a escribir lo que escribieron. ¿Amén?
Entonces, eso significa inspiración. Pero hay otro versículo muy importante, segunda carta a Timoteo 3:16, segunda carta a Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura, diga conmigo, toda la Escritura. Es importante esto, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. De la A a la Z, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Es decir, Dios movió, impulsó, dirigió a quienes la escribieron. Dios no la escribió, Dios la inspiró. La inscribieron más de 45 hombres, ya lo dijimos a esto, pero hay un solo autor, Dios. ¿Está bien? Porque Él es el que dictó, Él es el que los movilizó, Él es el que los motivó, los impulsó, los dirigió a escribir lo que escribieron. Ahora dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Enseñar, redarguir significa convencer. Dicho sea de paso, hay palabras en la Sagrada Escritura que nosotros a veces no entendemos. Bueno es tener un diccionario cerca o una Biblia en lenguaje actual. Redarguir, corregir, instruir en justicia. Muy bien, para que seamos todos los hombres, el verso que sigue lo dice, pero ahí está bien con eso, ¿no es cierto? Entonces, vemos también aquí la palabra inspirar, pero es otra palabra griega que también significa esperar, que usted tiene escrita ahí, theopneutos. Theopneutos. ¿Qué significa? Soplado, expirado, exhalado por Dios. Cuando uno habla, sale aire, sopla, exhala. Por eso la Biblia es además la palabra de Dios. Amén. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Algunas de las palabras que están registradas en la Biblia son voz directa de Dios. Y dijo Dios, o le dijo Dios a Isaías, o le dice Dios a Moisés, dice Dios, punto, dice Dios, ya está. No cabe duda que es palabra de Dios. Pero también tenemos palabras de hombres y acciones de hombres, donde Dios no dijo, pero están escritas ahí, son inspiradas por Dios. Dios hizo que el fulano ese escriba lo que había pasado ahí. Por ejemplo, el segundo libro de Reyes, creo que el segundo libro de Reyes. A ver, segundo libro de Reyes, el capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? O verso 2 o 3. Sí, verso 2. Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajero y le dijo, id y consultad a Jehová. Y dijo, ¿quién dijo? Y les dijo, ¿quién dijo? Ocosías, no dice dijo Dios ahí, ¿ves? Pero está escrito, fue inspirado por Dios para que eso quede escrito. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es apta, útil para enseñar, corregir, instruirnos. ¿Está bien? Dios no le dijo a David, anda y peca con Betsabé. Sin embargo está escrito. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjese lo que dice. Y consultan a Baal-Zebú. ¿A quién tenían que ir a consultar? ¿Usted se cree que Dios lo va a mandar a consultar al diablo? ¿Quién es Baal-Zebú? El diablo. En el Nuevo Testamento le decían que a Jesús había echado fuera los demonios por el príncipe de los demonios, Baal-Zebú. Baal-Zebú, el diablo, ¿ve? El dios que tenían en Ecrón, una ciudad filistea, Ecrón. Si voy a sanar mi enfermedad. Bueno, más adelante sale el profeta a decirle que no hay Dios en Israel, que tenía que ir a consultarlo al diablo, ¿vos? Vayan y díganle que se va a morir. Esa fue la respuesta de Dios. Muy bien. ¿Están acá? Entonces, toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, es decir, convencer, corregir, instruir en justicia. Gloria a Dios por eso. Entonces, inspirar aquí significa soplar, significa exhalar. Así que Dios sopla, exhala, moviliza, dirige. Todo eso es inspirar. Vamos a ver qué significa revelar. Recién vimos qué significa revelar. Apocalipsis y revelación son sinónimos. Significa descubrir. Significa mostrar algo que está escondido. Comunicar un secreto. Comunicar un secreto.
Ahí hay un montón de versículos que ustedes tienen para ver. Entonces, revelar o revelación es descubrir algo que está secreto, comunicarlo. A eso que está oculto, escondido, que es desconocido, comunicarlo. Manifestarlo. Son las cosas que vos y yo no podemos saber por nosotros mismos. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Fulano, mengano y sultana. Ajá, ¿y ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo descubrió, no te quitó el velo, no te lo comunicó hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Mucho después, Jesús está ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dice, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dice, ¿lo decís por vos mismo o porque otro te lo contó de mí? Porque hay una diferencia enorme decirlo porque otro lo contó o por uno mismo. Cuando lo dice uno por uno mismo es porque se le reveló que Jesús es el Cristo. Si usted solamente lo dice porque otro se lo contó, usted tiene una religión. Puede que se llame evangélica, pero solo tiene una religión. Pero si a usted se le reveló que Jesús es el Cristo, usted tiene más que una religión, usted tiene una relación y comunión con el Señor. ¿Amén? Muy bien. Entonces, eso es revelar. Ahí tienen algunos versículos interesantes al respecto, después léanlo. Iluminación es otra cosa. Iluminación tiene que ver con comprender, con entender lo que Dios está inspirando y aún lo que Dios está mostrando. Porque a veces no se entienden las cosas aunque el velo se corra. A ver, me voy a explicar un poquito. Dice la Biblia que en los tiempos de Noé, palabras de Jesús nuestro Señor, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y dice así, y no entendieron, hasta que vino el agua y se lo llevó a todo. Eso estaban viendo. A eso no se les había ocultado. Noé no se puso a construir el arca atrás de un biombo y que nadie lo vea. No era un proyecto secreto militar, era público, todo el mundo sabía lo que ese viejo estaba haciendo. Pero no entendían, porque les faltaba iluminación. Apocalipsis es correr el telón, es correr el velo, eso es revelar. Y yo puedo estar acá haciendo una obra de teatro de esas muy elevada y estar otro sentado ahí y no estar entendiendo nada de lo que yo estoy haciendo. Está viendo todo, pero no entiende. Son como las historias de Les Luthiers, no son para cualquiera, ¿vio? Algunos yo veo que se ríen, yo los miro, Les Luthiers no entiendo nada. Yo no entiendo más Negro Álvarez, ¿viste? O sea, hay cosas que aunque vos la veas, no se te hace el clic. Escuchen, los que vieron resucitar a Lázaro, hay algunos de ellos que no se les hizo el clic, por eso fueron a decirle a los fariseos lo que había hecho Jesús. No estaban viendo un muerto caminar y no entendían. O sea, ¿te das cuenta? Entonces la iluminación es que vos no solo se te revelen las cosas, sino que las entiendas a las cosas. Porque algunos viendo no ven, teniendo oídos no oyen. Mucha revelación, poco entendimiento. Eso es iluminación, es entender las cosas. Aún los hombres de Dios escribían cosas que no entendían ellos. Algunos se murieron sin entenderla y la dejaron escrita. ¿Vos te crees que todo lo que escribieron entendieron lo que estaban escribiendo? No. Eran inspirados por Dios y escribían. ¿Qué dice acá? No sé, no entiendo. Y usted tiene un ejemplo claro en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 8. Ponelo ahí. Daniel 12, 8. Mire, y el que no estaba entendiendo era Daniel, ¿eh? Daniel era un tipo que entendía las cosas, ¿eh? Y yo oí, ¿más? No entendí. Yo escuché, no entendí. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo escuché, pero no entendí, dice. No entendí. Es más, Daniel se murió sin entender algunas cosas.
En el último capítulo que dice Daniel, tranquilo Daniel, las cosas de este libro que queden selladas, esta historia que quede sellada hasta el fin. Ya se va a entender mañana, pasado. Entonces iluminación es entender básicamente. Entonces revelación es comunicación o mostrar que Dios te comunica algo. Inspirar es empujar, es transmitir. Iluminación es comprender. La inspiración es divina. ¿Ven el punto 3 en la página 36 que dice características? Habíamos leído 2 Timoteo 3:16. Pon en pantalla 2 Timoteo 3:16, importante versículo ese. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Es inspirada por quién? Bien. ¿Por quién? Bien. La inspiración es divina. Viene de Dios. Es inspirada por el Señor. Por eso la inspiración es de carácter divino. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es verbal. Es decir, Dios inspira, motiva, exhala, pero Dios no le dictó las palabras, salvo excepciones. Moisés escribe, honra a Jehová tu Dios, bla, bla, no te postrarás ante mí. Esa la dictó directamente, Moisés tenía que escribir lo que Dios dictaba directamente. Pero hay otros casos, bueno, cuando Jesús hablaba, ¿no es cierto?, es textual, pero hay un montón de cosas que fueron escritas conforme a lo que veían y lo que entendían según sus paradigmas, es decir, según sus estructuras mentales. Es un paradigma, es una estructura mental, un mapa mental, y cada uno entiende las cosas según el paradigma que tenga en la cabeza. De lo que yo estoy diciendo acá, que no estoy diciendo nada raro, pero vamos a suponer que esta sería una materia, qué sé yo, física, y no, física tampoco, porque es una ciencia exacta. Bueno, yo puedo estar diciendo algo y usted lo va a entender conforme a su formación, a su cultura, conforme a su educación, a lo que estudió o no estudió. No sé si me explico. Entonces cada uno según su estructura mental entiende las cosas. Por eso las cosas no son como a veces nosotros pensamos. Cuidado. A veces hay que tener una mente abierta, porque puede ser bastante distinta a lo que nosotros pensamos. Nosotros vemos el mundo conforme a la lente que tenemos puesta. Y la lente que tenemos puesta, el ancho de los vidrios, todo eso, depende de la experiencia de vida, de lo que estudiaste, lo que no estudiaste, de dónde naciste, dónde no naciste, depende de muchas cosas. ¿Está bien? Entonces cada uno de los escritores tenía su estructura y tenía su forma de escribir. De repente vos vas a leer en el libro del profeta Ezequiel, cosas que ni él podía escribirla, no sabía qué poner. Entonces escribe que había uno que volaba con 6 alas, que tenía ojo por todo, no sé ni lo que vi, escribo con lo que tengo con mis palabras, dice. No sé si me entiende. Por eso es verbal. Y hay cosas que ni siquiera están escritas porque no hay palabras ni para escribirlas. El apóstol Pablo era un erudito, era un doctor, no era ningún tonto, y sin embargo un día dijo, no tengo cómo escribir esto. Estuve allá en el tercer cielo, donde vi y escuché cosas que no sé cómo escribir, no tengo palabras para exponerle lo que yo vi. Lo único que sé es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que él vio era tan extraordinario que si me muero mejor. Pero no tenía cómo escribirlo, no sabía, no tenía palabra, no tenía letra, ¿me comprende, me entiende? Por eso es verbal. Cada uno escribió, había gente que escribía muy bien, y había otros que hablaban con un lenguaje campechano. Cuando vimos todos los que escribieron la Biblia, vimos que algunos eran muy educados y otros eran gente de campo, gente del vulgo, dijeron los fariseos. Es completa, es plenaria el punto C. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Subraye toda la Escritura. Por eso es completa. No una parte sí y otra parte no. Como consecuencia de todo esto que acabamos de ver, el punto 4, la consecuencia, vemos que es palabra de Dios, vemos que es infalible, es decir, no falla, los principios son eternos, inamovibles. Ni J
ni tilde van a pasar. Antes el cielo y la tierra, pero la palabra esta no. ¿Amén? Estos principios son eternos, inamovibles. Funcionaron ayer, funcionan hoy y van a funcionar mañana. ¿Está bien? Los entendamos o no los entendamos, los creamos o no los creamos, los compartamos o no los compartamos, no modifica nada. Intentar quebrantar un principio eterno de esto es una necedad, porque terminamos nosotros siendo quebrantados, porque esto sigue vigente. ¿Entienden? Por eso es inamovible, infalible. Tiene autoridad, por supuesto. La palabra de Dios es la autoridad. Es el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Es Dios mismo, es la autoridad. Es la máxima autoridad que tenemos, la máxima guía que tenemos. Es irrevocable porque no se puede anular. Vamos a ver algo con respecto a la conservación. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a irnos a casa. Interesante, venimos llevándola bien en tiempo. Muy bien. Según el cronograma que me dieron, la clase terminó ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si sé la contesto, si no sé, se lo preguntamos a alguien que sepa. En serio se lo digo. Bueno, Dios les bendiga, váyanse porque están cansados. Dios les bendiga a todos.